Amados, quiero invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Malaquías, capítulo 2. Malaquías, capítulo 2, vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 9. Continuamos con nuestra serie correspondiente al libro de Malaquías. Malaquías, capítulo 2, versículos 1 al 9. Leo para ustedes. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyes y si no decides de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no has decidido de corazón. He aquí, yo dañaré la sementera, les echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Pues bien, nos encontramos en el libro de Malaquías y a modo de repaso vamos a recordar que este profeta estaba dirigiéndose a la nación de Israel después de aquel regreso de la cautividad sufrida durante el imperio babilónico. Nada espectacular estaba sucediendo en la nación. Ellos estaban sencillamente disfrutando de un periodo de paz. Las cosas estaban marchando bien. La vida tenía una rutina en la cual trabajaban, iban al recién reconstruido templo a adorar y prosperaban en todos sus negocios. Esa calma prolongada era inusual, pues fuera de lo común para la nación de Israel. El pueblo, en multitudes, iba al templo todos los días para cumplir con aquellas habituales obligaciones religiosas. Se podría pensar que esta práctica habitual de acudir y cumplir con todos los preceptos establecidos por Dios los había convertido en personas profundamente espirituales y deseosas de agradar al Señor. Y así mostrarle a las naciones vecinas que Dios de Israel era un Dios diferente. Ciertamente eran personas religiosas, pero sus corazones estaban lejos del Dios verdadero, como lo veremos más adelante. Malaquías, por mandato de Dios, les habló severamente. El pueblo estaba quejumbroso, se estaban quejando por todo, estaban insatisfechos. Las quejas que el profeta recogió en su libro revelan realmente la condición lamentable del corazón del pueblo. Dios les dijo muy directamente, yo los amo. Pero ellos se mostraron muy arrogantes y despectivos y decían, nosotros no creemos eso. ¿Cómo sabemos realmente si tú nos amas? Y Dios, por medio del profeta, les hizo recordar su historia, cómo su pueblo, el pueblo con el que habían hecho pacto y al que él había demostrado reiteradamente su amor y su misericordia, desde el llamamiento de Abraham, el padre de la nación hebrea, hasta la condición presente en la que se encontraba. Y a pesar de que la nación cumplía, con los ritos establecidos por la ley, el pueblo lo realizaba por costumbre, por tradición, pero realmente no había un sentir genuino de amor o respeto hacia las cosas sagradas o hacia las cosas de Dios. Aunque practicaban todos los ritos dados por el Señor mismo, ellos estaban quebrantando continuamente estos mandamientos o estos mandatos. Se habían acostumbrado a ofrecer al Señor animales enfermos, cojos, mutilados, inválidos, en fin,
un sacrificio totalmente inadecuado que ofendía directamente el corazón de Dios y desvirtuaba totalmente el profundo sentido de los sacrificios que debían presentar a Dios. Los sacerdotes, los supuestos líderes espirituales de la nación, habían bajado el listón de la perfección exigida por Dios en las leyes específicas que al respecto Él le había dado en los tiempos de Moisés. Ahora este sentir espiritual en general se había diluido. Todos creían que con tal de cumplir, o decían en sus corazones, solamente con que cumplamos lo que Dios ordena, estamos satisfechos. Ellos pensaban que el cumplimiento de estos ritos era suficiente, que Dios al fin y al cabo no era un Dios exigente y nada más alejado de la verdad. Dios por medio de sus profetas reiteradamente les hizo saber que Él rechazaba sus sacrificios y que no aceptaba esa burla de ofrendas baratas de animales defectuosos que eran gravemente una afrenta a su santidad. Dios había dicho que ese sacrificio que debían realizar periódicamente señalaba o representaba simbólicamente la futura venida del Mesías, de Cristo, el Cordero de Dios sin mancha, perfecto, que quitaría el pecado del mundo. Pero cuando ellos ofrecían sacrificio de un animal enfermo o de un animal que sufría algún defecto, esto no representaba realmente a Cristo. Y el profundo sentido del sacrificio no se cumplía porque tenía que ser un animal sin mancha, sin defecto alguno. Y todo el pueblo, toda la nación, había perdido esa sensibilidad espiritual. Ya no tenían ningún concepto acerca de lo que significaba realmente la adoración a Dios. Pero a esa frialdad espiritual había que sumarle un hastío por el cumplimiento de las leyes de Dios. Porque ellos mismos decían, ¡ay, qué fastidio es esto! Si recordamos el sermón anterior. Ellos se quejaban de tener que cumplir con ciertos ritos y con ciertas ceremonias. Tenían una apariencia de piedad, pero estaban negando realmente el poder y el amor de Dios. Y esto a manera de introducción y recordar hasta dónde nos encontramos en el pasaje de hoy. Esto lo hice a manera de recordar el primer capítulo del profeta Malaquías. Ahora, sin embargo, nos encontramos al inicio del capítulo 2. Y el profeta dice lo siguiente: ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyes y si no decides de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Y aquí podríamos hacernos una pregunta y sería la siguiente: ¿cuál sería el resultado de no glorificar a Dios de corazón? ¿Cuáles serían las consecuencias de no glorificar a Dios? Ahora bien, recordemos algo que es muy importante. ¿Cuál es el propósito fundamental del ser humano? ¿Para qué fue creado? Clase de discipulado. Para glorificarnos en Dios, para gozarnos en Él para siempre, para glorificar a Dios. Pero miremos lo que está diciendo el profeta Malaquías, y está diciendo que ellos no estaban glorificando el nombre del Señor. Y el resultado de no glorificar a Dios sería una maldición que vendría sobre ellos. Y ese es, amados hermanos, un tema recurrente a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Bendición por obediencia y maldición por desobediencia. Ahora, no estoy encasillando de que si bendecimos a Dios, si obedecemos a Dios, automáticamente Él tiene que bendecirnos. O si desobedecemos a Dios, automáticamente Él tiene que maldecirnos. De ninguna manera causa y efecto. No, lo que estoy diciendo es que era una consecuencia de la obediencia recibir las bendiciones de Dios, pero también era una consecuencia de la desobediencia recibir el castigo de Dios. Y lo vemos a lo largo del Antiguo Testamento. Pero Dios bendice cuando le obedecemos, pero también lo hace o no lo hace cuando desobedecemos. Así de sencillo, así de claro. Pero notemos algo importante cuando el Señor dice, maldeciré vuestras bendiciones. Se refiere no solo a las bendiciones materiales, sino a todos los beneficios de la gracia de Dios
que incluían en este caso las bendiciones pronunciadas por los sacerdotes sobre el pueblo de Israel. Recordemos algo. ¿En qué consistía el pecado de los sacerdotes en el libro de Malaquías? El pecado principal de estos hombres era su evidente desprecio al nombre de Dios. Y en segundo lugar, que abiertamente estos hombres, sin pena alguna, desobedecían sistemáticamente a Dios. Su actitud ante el pueblo era pública o era de pública rebeldía. Y se enfrentaban abiertamente al Señor. ¿Por qué decimos que era rebeldía pública? Porque aún a pesar de que sabían de que la nación venía a presentar sacrificios que no eran aceptos por el Señor, ellos consentían en que la nación siguiera presentando este tipo de sacrificios. Ahora bien, recordemos que recordemos que muestra de esta negativa actitud hacia Dios era el incumplimiento de esta pureza de los rituales, por decirlo de alguna manera, de permitir que se presentaran este tipo de ofrendas y sacrificios contrario a lo que el Señor había establecido mucho tiempo atrás. Inclusive podríamos decir que eran tan osados que llegaron a profanar la ley de sacrificar únicamente aquellos animales que debían ser presentados puros y sin mancha delante del Señor. Los sacerdotes se contentaban, amados hermanos, ofreciendo a Dios, por decirlo de alguna manera, mercancía de segunda mano, mientras que a los reyes, a los príncipes, a los sacerdotes, se les presentaba la mejor ofrenda y de primera calidad. Ahora debemos entender algo, y es que nuestro Dios es un Dios misericordioso y es un Dios amoroso, pero también que no se nos olvide que nuestro Dios es un Dios justo y es un Dios celoso. Y lastimosamente, siempre se nos ha predicado y se nos ha dicho que Dios es un Dios de amor, que Dios nos ama, no importa la condición en la que nos encontremos, pero se nos olvida o no se nos enseña que Dios es celoso y que Dios es justo y que Él tiene que hacer cumplir su justicia, que Él castiga el pecado y no tolerará la idolatría. Ahora bien, entendamos algo, como Dios justo, Él tiene el deber de juzgar el pecado y como Dios es celoso, no tolerará que nadie ajeno a Él reciba culto o adoración. Nuestro Dios Él desea ser adorado por cada uno de nosotros. Él tiene que ser glorificado por cada uno de nosotros. Él no aceptará, amados hermanos, que usted y yo le coloquemos en segundo lugar, en escala de nuestras prioridades. Y esto es un tema para reflexionar. Y debemos pensar en nuestras prioridades, ¿quién está en primer lugar? Si no es Dios, entonces, amado hermano, tenemos que hacer un examen y comenzar a definir cuáles son nuestras prioridades. Ahora bien, recordemos que Dios no desea una partecita en nuestro tiempo. Dios no desea que vengamos únicamente el domingo al servicio de adoración. No desea que únicamente participemos los miércoles del servicio de oración. Él no anhela o no desea que usted venga el domingo 2 horas al servicio, tenga una comunión con Él y luego usted salga para su casa como si nada hubiera pasado. Como si usted hubiera ido al estadio a verse un partido de fútbol, como si hubiera ido a una sala de cine a ver una película y el resto del día pasar el día como si nada hubiera pasado. El Señor anhela, y recordemos esto, anhela tener una relación con nosotros 24/7, 365 días al año. Nuestro Dios es un Dios eterno, por lo tanto nosotros debemos adorarle por siempre y para siempre. Ahora bien, esto no quiere decir que usted no saque tiempo para disfrutar de las cosas que Dios le ha dado para disfrutar, de ninguna manera estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que nuestra prioridad debe ser siempre el Señor. Quizás muchos de nosotros estamos acá en esta mañana y venimos a glorificar al Señor, pero quizás también muchos otros, teniendo la oportunidad de estar aquí en este lugar, ahora mismo están disfrutando de una playa, de un paseo familiar. ¿Quién lo sabe? No lo sé. Lo que sí estoy diciendo es que, de acuerdo a cómo miremos a Dios, Dios también nos tratará de esa misma manera. Y ese era el reclamo que el Señor le estaba haciendo a la nación de Israel a través del profeta Malaquías. Oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyes ni decides de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho el Señor de los ejércitos, entonces mire lo que dice el Señor. Enviaré
maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y agrega el Señor, aún las he maldecido porque no os habéis decidido de todo corazón. Pues bien, cuando no le damos el primer lugar a Dios, cuando dejamos a Dios de lado, cuando colocamos a Dios como el Dios de segunda mano, esto trae consecuencias para nuestras vidas, amados hermanos. Quizás muchos pensamos, como dice el mundo, el que reza, el que peca y reza empata. No, con Dios no se trata de esa manera, amados. Con Dios es Dios, o estamos con Él o estamos sin Él. Miren, curiosamente, y voy a hacer un paréntesis aquí, curiosamente hoy es un día donde todos los templos, iglesias, están llenas. Todos. Ahorita venía de camino para acá y me sorprendió ver la cantidad de gente asistiendo a los templos, a las iglesias, y no voy a hablar de denominaciones, me refiero en temas generales. Pensaba, ¿por qué esperar un día especial para ir especial entre comillas, para ir a adorar al Señor? Cuando el Señor demanda que todos los días nos debemos presentar delante de Él. Ahora bien, esto determina lo que realmente hay en nuestros corazones. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Pero usted ve el resto del tiempo a estas mismas personas que hoy están en ese lugar, el próximo domingo en playa, el próximo domingo de paseo, el próximo domingo visitando no sé qué cosas, pero siempre dejando a Dios como segunda opción y se acuerdan de Dios únicamente cuando necesitan. Ahora bien, esto trae consecuencias y esto nos lleva a nuestro tercer versículo que dice el profeta Malaquías, y dice lo siguiente: como consecuencia de la desobediencia, el Señor traería maldición sobre ellos, cambiando esa bendición en maldición. Ahora bien, agrega el profeta, he aquí, yo les dañaré la sementera y les echaré el rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. ¿Qué es lo que quiere decir el profeta Malaquías con esto? Este es un lenguaje gráfico. Es un lenguaje gráfico que nos deja ver el repudio de Dios hacia lo que estaba aconteciendo o lo que estaban permitiendo estos hombres que deberían ser los que conducían a la nación de Israel al encuentro con Dios, pero estaban haciendo totalmente lo contrario. Y este lenguaje tan gráfico nos muestra cómo el Señor veía a los sacerdotes infieles que para Él eran dignos. Claro que sí eran dignos, pero dignos de la más grande e insólita humillación. Normalmente, los desechos de los animales eran llevados fuera del campamento para ser quemados. Es decir, cuando se presentaba el animal para el sacrificio, se sacaban las entrañas y estos eran llevados, estos desechos llevados afuera para quemar, y se presentaban únicamente la carne, y luego de esta parte los sacerdotes tomaban para sí. Ahora bien, el Señor anuncia que de esta manera los sacerdotes también serían desechados, y sufrirían humillación, además de la pérdida de su cargo. Como podemos ver, el propósito de Dios, amados hermanos, era sacudir sus anestesiadas conciencias para que abandonaran su complacencia. Estaban tan anestesiados, es decir, tan adormitados en lo que estaban haciendo, que no se daban cuenta que con este actuar lo que estaban haciendo era ofender al Dios santo, al Dios verdadero. Ahora, podemos hacer una aplicación, quizás como los sacerdotes, muchos de nosotros estamos también siendo anestesiados. No nos damos cuenta que con la forma de servir, lo que estamos haciendo realmente no es servir, sino provocando a la ira del Señor. Y servimos de cualquier manera, o inclusive muchas veces no queremos servir. Y el Señor nos dice, dañaré la sementera. En esa época en particular, los israelitas estaban disfrutando de una abundancia en sus cosechas. Como usted recordará, los sacerdotes recibían un diezmo de cada cosecha. Esa era la ley. Ya fuera en trigo, ya fuera en cebada, o ya fuera en verano en forma de viñas. Pero el Señor declara en su palabra y dice, yo les dañaré la sementera.
no recibiréis el diezmo que ustedes han estado recibiendo, porque vuestra abundante provisión se terminará. En otras palabras, los cortaré de raíz, porque lo que están haciendo delante de mí es abominación. Y el Señor agrega y dice, he aquí, dañaré la sementera y los echaré al rostro este estiércol. Y debemos recordar, amados hermanos, que se le daba a los sacerdotes todas las entrañas de los sacrificios, incluyendo los intestinos. Y estos intestinos, como eran animales, estaban llenos de estiércol. Recordemos que eran animales que se presentaban, eran animales vacunos, herbívoros, por lo tanto su intestino estaba lleno de estiércol. Y esta materia inmunda no se podía utilizar para el sacrificio. Y por eso se apartaba y se llevaba y se quemaba afuera. Pero lo gráfico de aquí es lo que el Señor está diciendo y dijo textualmente que iba a arrojar dicho estiércol en el rostro de los sacerdotes. De esta manera tan gráfica, el Señor les estaba declarando que ellos eran tan inmundos como ese estiércol y que no podían disfrutar de la presencia en el altar sagrado del templo. Y añade, el estiércol de vuestros animales sacrificados seréis arrojados ustedes juntamente con él. Y esto nos debe llevar a pensar, amados hermanos, ¿realmente estamos presentando delante de Dios una verdadera ofrenda? Y cuando me refiero a una ofrenda, no me estoy refiriendo a una ofrenda económica. ¿Realmente estamos presentándonos delante de Dios como un sacrificio vivo? ¿Realmente nos estamos presentando delante de Dios como Dios quiere que nos presentemos? Porque si no es así, debemos examinarnos, porque la palabra de Dios dice que ese estiércol sería arrojado sobre nuestros rostros y después que seríamos arrojados juntamente con él, porque seríamos inmundos delante del Señor. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿nos estamos santificando delante de Dios? ¿O con nuestras vidas, y no me refiero únicamente al venir al servicio, estamos diciéndole al Señor realmente lo contrario? Y aquí quiero hacer un paréntesis. Muchos de nosotros o muchas personas en el mundo piensan que el venir a la iglesia los hace santos y muestran una santidad dentro de la iglesia. Personas perfectas, sin manchas. Pero luego cuando salen del templo y pasa el día siguiente, el lunes, y van a su lugar de trabajo, son unas personas totalmente diferentes. Vienen los chistes de doble sentido. Vienen los lenguajes o las expresiones orales que no tienen nada que ver con la santidad que supuestamente presentan aquí en la iglesia. Y luego el trato con los vecinos, el trato con sus semejantes, el trato con la esposa, con el esposo, con los hijos, deja ver totalmente lo contrario. Y de allí vienen los señalamientos. ¿Y eso que es cristiano? ¿Y eso que va a la iglesia? ¿Y eso que dice que predica el Señor? Pero mira la cantidad de vulgaridades que salen de su boca. ¿Realmente estamos presentándonos delante de Dios con ese sentido de santidad? ¿O nos estamos dejando contaminar por el mundo? Y eso es lo que el profeta o el Señor está hablando a través del profeta. Les dañaré la sementera y les echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados y seréis arrojados juntamente con él. Amados, nuestra vida debe ser un testimonio completo delante del Señor. Testificamos a Cristo en la iglesia y fuera de la iglesia seguimos testificando al Señor, porque recordemos que somos llenos del Espíritu Santo y que cuando usted y yo estamos afuera donde nadie nos ve, si no nos ve el mundo, también tienen que ver que nosotros reflejamos a Cristo, que reflejamos al Señor en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de interactuar con los demás. No solamente mostrar a Cristo en la iglesia, y qué bueno que aquí mostramos una apariencia de piedad, pero por fuera somos totalmente diferentes. Que no nos pase eso, amados hermanos. Debemos hacernos un examen de conciencia y mirar si realmente estamos presentándonos delante de Dios como un sacrificio vivo. Y esto nos lleva a nuestro siguiente punto y a nuestros siguientes versículos del 4 al 6. Y aquí vamos a hacer un poco de historia. Y vamos a recordar el pacto que el Señor hizo con Leví. Perdón. Dice el versículo 4. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví
ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Ahora bien, es decir, los sacerdotes sabían finalmente cuál sería el precio de la desobediencia con la más amarga de las experiencias. Veamos entonces las razones por las cuales Dios escogió a la tribu israelita de Leví para servir como sacerdotes en su templo. La Biblia nos aclara o nos muestra que Leví era uno de los hijos de Jacob. Cuando Jacob estaba en su lecho de muerte, envió a llamar a sus 12 hijos. Y cuando estuvieron en su presencia, profetizó sobre cada uno de ellos y se refirió a ellos dos, a Simeón y a Leví, de la siguiente manera. Génesis capítulo 49, versículos del 5 al 6. Jacob le dice a Simón y a Leví lo siguiente: Simón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Génesis 49, versículos 5 al 6. Ahora el versículo 7 del mismo capítulo 49 de Génesis dice lo siguiente: maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, los esparciré en Israel. Entonces la pregunta que surge es, ¿cómo esparcirá Leví si Jacob les está diciendo, ahí todavía no los había escogido, les está diciendo que maldito era su furor y su ira era fiera? Y Jacob les dice, los apartaré y los despreciaré en Israel, los esparciré en Israel, perdón. Entonces, si iban a ser esparcidos, ¿cómo iban a llegar a ser la tribu sacerdotal, la denominada tribu de Leví, si el patriarca Jacob los estaba maldiciendo? Ahora bien, cuando leemos la vida del patriarca Moisés, nos encontramos con algo completamente diferente. Moisés, en su lecho de muerte, ahora vamos a Moisés, reunió las tribus a su alrededor. Ya no eran 12 personas, sino que eran millares de personas. Lo que en ese momento con Jacob eran 12, ahora se habían convertido quizás en 1.000.000 de israelitas que estaban alrededor de Moisés. Pero en Deuteronomio, capítulo 33, del versículo 8 al 11, vamos a leer entonces cómo el Señor, a través de Moisés, instituye a la tribu de Leví como la tribu sacerdotal. Deuteronomio capítulo 33, versículos 8 al 11. Leemos lo siguiente. A Leví le dijo: tu Tumín y tu Urín sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masa, con quien contendiste en las aguas de Meriba, quien dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto. Y no reconoció a sus hermanos ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Podemos hacer un paréntesis, es decir, de esta manera Dios los constituye como la tribu sacerdotal del pueblo, con la especial y sagrada misión de enseñar la ley de Dios a toda la nación. Y continúa diciendo, siguiente versículo, pondrán el incienso delante de ti, o sea que ellos ofrecerán una oración por los hijos de Israel. Y sigue diciendo, y el holocausto sobre tu altar, bendice, oh Señor, lo que hicieron y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos y de los que aborrecieren, para que nunca se levanten. Entonces podemos entender que este es el pacto que Dios hizo con Leví. Por 70 años de cautividad, después de ser cautivos por Babilonia, aproximadamente 70 años, la nación aún no había entendido la lección que el Señor les quería dar.
Eso en el versículo 5 de este capítulo 2 de Malaquías, el Señor les dice, mi pacto con él, es decir, con la tribu de Leví fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Ahora bien, entendamos algo, este pacto consistía en una responsabilidad mutua, porque Dios esperaba la reverencia de ellos a cambio de darles vida y paz a los sacerdotes. Y como podemos ver, los sacerdotes judíos del tiempo de Malaquías se habían engañado ellos mismos o se habían autoengañado al reclamar unos privilegios del pacto, pero no estaban cumpliendo con las condiciones que el pacto exigía. Es como cuando usted hace un contrato, llámese un contrato de compraventa, usted establece unas cláusulas, usted establece que usted entregará un bien a cambio de recibir un dinero y luego coloca una cláusula penal, que si cualquiera de las dos partes llegara a incumplir uno de estos acuerdos, tendrá que pagar una cláusula penal. Pues bien, los sacerdotes sabían cuáles eran las consecuencias y aún desobedeciendo estaban reclamando lo que Dios les estaba negando. Ellos se habían negado a cumplir el pacto, la parte del pacto que les correspondían, sin embargo, estaban reclamándole al Señor. Ahora bien, se estaban autoengañando, como si el Señor estuviera en la obligación de bendecirles, aunque ellos rechazaban el deber de servirles. Y aquí quiero hacer una aplicación. Y es que muchas veces algunos llamados cristianos actúan de esta misma manera. Es que yo tengo que reclamar las bendiciones a Dios porque Dios está en obligación de bendecirme, porque así dice su palabra. Sí, es cierto, pero la pregunta es, ¿estás tú obedeciendo lo que Dios también te está reclamando a través de su palabra? ¿Estás viviendo una vida en santidad? ¿Estás viviendo una vida que agrade al Señor conforme a lo que Él está estableciendo o ha establecido en su palabra? ¿Santificas al Señor con las cosas que haces? ¿Glorificas a Dios con lo que haces? ¿Glorificas a Dios con lo que hablas, con lo que dices? Este es un examen que debemos hacer a nuestras conciencias. El Señor les está diciendo a la nación, yo les di un pacto para que me temieran. Leví tuvo temor de mí, pero ustedes se han olvidado de ese pacto. Me están reclamando cosas que ustedes no están cumpliendo. ¿Cómo entonces les bendeciré? Por el contrario, los humillaré y les recordaré que yo soy el Señor. Estoy parafraseando el mensaje. Y Malaquías les recuerda, en paz y en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de su iniquidad. Ese fue el pacto que hizo con Leví. Es decir, a diferencia de los sacerdotes del tiempo de Malaquías, perdón, Aarón, el sacerdote y hermano de Moisés y los suyos cumplieron su responsabilidad temiendo y reverenciando y viviendo una vida piadosa para Dios. Pero los sacerdotes del tiempo de Malaquías se habían olvidado de este propósito. Se habían olvidado de reverenciar al Señor. Y lo notamos y lo entendemos a través de las Escrituras porque estaban permitiendo que la nación presentara ofrendas de cualquier tipo. Animales impuros, animales con manchas, animales enfermos, cojos, ciegos, en fin, una cantidad de cosas que realmente no agradaban al Señor. Y los sacerdotes estaban siendo culpables por permitir este tipo de cosas. Y quizás muchos líderes cristianos hoy en día también están siendo culpables porque permiten que la nación, el pueblo de Dios, viva de cualquier manera porque están más interesados en los beneficios que pueden recibir que en preocuparse realmente por la vida espiritual de cada uno de sus miembros. Por eso en el versículo 7 Malaquías le recuerda lo siguiente, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Y aquí está lo que el Señor estaba demandando de los sacerdotes. Habían de guardar la sabiduría, porque ellos buscarán para el pueblo de Dios
el cumplimiento de la ley, porque son mensajeros del Señor. Y nuevamente nos encontramos aquí con la palabra mensajero. Como les decía en la introducción del primer sermón de Malaquías, que quizás su nombre traduce mensajero, enviado. Los sacerdotes entonces tenían esa obligación de servir como mensajeros de Dios para la nación de Israel. Y la responsabilidad era doble, ya que no solamente debían representar al pueblo delante de Dios, sino que también eran responsables de presentar a Dios delante del pueblo mediante las enseñanzas de la ley a toda la nación. Lastimosamente estos hombres se habían apartado y no estaban guardando ni presentando a Dios. Habían perdido el temor por el Señor y estaban presentándose de cualquier manera. Amados, este es un llamado, como les he dicho durante todo el sermón. Es un llamado para examinarnos a nosotros. Para examinarnos si realmente usted y yo nos estamos presentando como Dios quiere que nos presentemos delante de Él. No sé qué los mueve o qué lo mueve a usted a venir aquí al servicio dominical. No sé si de pronto lo que te hace venir aquí es para cumplirle a tu esposa, a tu esposo, a tu padre, a tu madre, a tu hermano, o para que los demás te vean que estás viniendo a la iglesia, o para que te vean con una simple apariencia de piedad, o realmente lo que te mueve a venir aquí al servicio es glorificar a Dios. Ese es el examen de conciencia que debemos hacernos. ¿Qué nos mueve a servir al Señor? ¿O qué no nos está moviendo a no servirle al Señor? Porque se trata de eso. Si vamos a servirle al Señor, que le sirvamos de la forma en que Él lo ha instituido, con amor, que nuestro servicio sea para la gloria de Dios. Recordemos lo que dice la palabra del Señor, que todo lo que hagamos, lo hagamos para su gloria. Y que lo hagamos como si fuera para el Señor. Si vamos a barrer, que tomemos la escoba y podamos barrer glorificando a Dios. Y no que sea una carga tomar la escoba y barrer. Pastor, pero es que yo no sé servir. Usted puede servir en cualquier parte. Es que servir, y tenemos la mentalidad que servir es simplemente colocarnos en el púlpito y predicar. No, hay muchas maneras de servir. Usted puede evangelizar allá afuera, tomar a una persona y hablarle del Señor. Eso es servir. Eso es servir. El servir es glorificar a Dios y mostrar a Dios en todas las cosas y cada una de las cosas que hacemos. En el trabajo, en la casa, con los vecinos, con nuestros hijos, con nuestras esposas, nuestros esposos, en fin. Todo eso hace parte del servicio. Y esto nos lleva a nuestro último punto, versículos 8 y 9. Continúa el Señor haciendo la reclamación a los sacerdotes, diciéndole lo siguiente: mas vosotros os habéis apartado del camino. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo. Así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Desde luego, las palabras de Dios no dejan lugar a ninguna duda. Eran un serio aviso, un serio llamado de atención hacia aquellos sacerdotes que se habían apartado totalmente de los parámetros originales del comportamiento que Dios le había dado a Leví. Y por medio de este, a todos sus descendientes que representaban el oficio sacerdotal. Lo que podría considerarse como un agravante es la situación mencionada por Dios con respecto a que con su mal ejemplo y falsa interpretación de la ley, la vergüenza, y la degradación más infame recayó sobre estos hombres. El Señor les está diciendo: vosotros os habéis apartado del camino. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley y has corrompido el pacto de Leví, dice el Señor de los ejércitos. Podríamos decir que muchos hombres llamados por el Señor a nuestros días están haciendo exactamente lo que estaban haciendo los sacerdotes en los tiempos de Malaquías. Miren, Malaquías está haciendo un llamado de atención en este instante, o en ese instante, en los versículos 8 y 9,
a los representantes de Dios, a los sacerdotes, a los hombres que habían sido escogidos para ministrar delante de Dios. Podríamos decir que le está hablando a los ministros de nuestros tiempos. Y quizás hoy en día muchos ministros en nuestros tiempos están haciendo exactamente lo mismo. Están apartando del camino a muchos y los hacen tropezar porque han corrompido realmente el ministerio. Hoy vemos, con tristeza tengo que decirlo, ministros de Dios que los invitan a una congregación a predicar y lo primero que hacen es preguntar cuánto van a recibir de ofrenda. Y cuando les dicen, vas a recibir tanto, dicen, no, yo para allá no voy. Con tristeza tengo que decirlo. Y cuando les dicen, no, es que la campaña no es en la iglesia, es en un pueblecito por allá en el sur de Bolívar, yo para allá no voy. Wow. Si no me hospedas en un hotel 5 estrellas, si no me das una habitación muy cómoda y me garantizas desayuno, almuerzo, cena, merienda, recreación, entonces yo no voy a predicar la palabra del Señor. Nos hemos convertido, se han convertido en mercaderes de la fe. Se han convertido realmente en mercaderes de la palabra de Dios. Pero cuando usted va a las Escrituras y vemos a los ministros, a los hombres de Dios, vemos a un Pablo predicando el Evangelio sin esperar nada a cambio. Vemos a un Pedro predicando el Evangelio sin esperar nada a cambio. Vemos a los grandes hombres de Dios, realmente hombres grandes de Dios, predicar el Evangelio, predicar a Cristo sin esperar nada a cambio, sin esperar un reconocimiento, sino que el único que debe ser reconocido es el Señor. Quizás nos está faltando ese sentido de pertenencia, predicar a Cristo para que Él sea quien sea reconocido en medio de nosotros, sino que digan, ahí viene X pastor, no, que digan, ahí viene un hombre que predica a Cristo y que siempre muestra al Señor y la necesidad que cada uno de nosotros tenemos de un Salvador para nuestras almas. Ese debe ser el verdadero mensaje que el sacerdote, que el ministro debe comunicar a la nación, debe comunicar al pueblo. Pero no, hoy vemos hombres que están más preocupados por el crecimiento de la iglesia. Vemos hombres que están más preocupados para que aquel que lleva el diezmo no se vaya y por eso no se predica del pecado. Porque es que si predica del pecado, entonces aquel que es adúltero pero que da diezmo se va de la iglesia. Aquel que es fornicario pero que da el diezmo se va de la iglesia. Aquel que es idólatra pero si predico idolatría se va de la iglesia y dejo de recibir el diezmo. Está más preocupado por el dinero o por el crecimiento de la iglesia que por la salvación de las almas, de las personas que realmente necesitan ser confrontadas con el Evangelio. Y esto era precisamente lo que estaba pasando con la nación de Israel. Los sacerdotes estaban más preocupados por extraer de los animales que se llevaban al sacrificio alimento para alimentarse, que realmente mostrar y predicar que se tenía que presentar delante del Señor con santidad. Que no se podía presentar un animal enfermo ni de cualquier manera. Por eso el Señor les dice, ustedes han apartado del camino y han hecho tropezar a muchos en la ley. Has corrompido el pacto que hice con Leví, el pacto de predicar el Evangelio, de predicar a Cristo. Por tanto, el Señor ahora dice, yo los he hecho viles ante todo el pueblo. Así como vosotros no han guardado mis caminos y en la ley hacen acepción de personas. Miren, estos hombres se habían corrompido realmente, se habían apartado realmente de lo que significaba ser un ministro de Dios. Quiero terminar con una pequeña reflexión que fue olvidada quizás por los sacerdotes de la época de Malaquías, y es el servicio a Dios. Servimos a Dios sirviendo a los demás. Aunque el mundo defina la grandeza en términos de poder, de posición, de diseño, de fama, el Señor no midió la grandeza en esos o con esa misma medida. El Señor definió la grandeza en términos de servicio y no de estatus. Los sacerdotes de Jerusalén no estaban sirviendo a Dios ni sirviendo a su pueblo.
La pregunta final es, ¿está usted dispuesta a servir al Señor? ¿O estás esperando que llegue tu tiempo? ¿No te has dado cuenta que el Señor desde el mismo instante en que te conoció y en que te llamó, te está diciendo que tienes que servir? ¿O quieres seguir viniendo a la iglesia? ¿Te quieres seguir sentándote en la silla y vivir tu vida como si nada ha pasado? Recordemos que la mies es mucha y los obreros son pocos. El Señor determinará nuestra grandeza, amado hermano, no por la cantidad de personas ni por la grandeza de la iglesia, sino por nuestra calidad de servicio y cómo le servimos al Señor. Y es curioso notar, ya voy a terminar, es curioso notar que usted va a la mayoría de las librerías cristianas, no voy a dar nombre para no hacer publicidad, pero usted va a la mayoría de las librerías cristianas y usted lo primero que encuentra es que, y lo puede comprobar, puede ir si quiere mañana y darse cuenta, lo primero que encuentra exhibido son libros de liderazgo. Te entra ahí una isla, cómo ser líder, cómo crecer la iglesia en 5 pasos, cómo ser el líder que Dios quiere que seas. Y títulos así de esa manera. Cómo llegar a ser una persona influyente, cómo llegar a ser una persona de éxito, cómo ser grande delante de Dios y cosas así. Pero usted notará que hay muy pocos libros que hablan acerca del servicio, pero del servicio tal y como Dios lo entiende, del servicio que es renunciar muchas veces a nosotros mismos para servir al Señor. Esos libros son escasos, son un tesoro nacional, por decirlo de alguna manera. Pues bien, todos aquellos que le servimos a Dios en un ministerio debemos comprender la gran responsabilidad que tenemos. Como testigos de la gracia del Señor, amados hermanos, debemos conducirnos piadosamente, cuidando nuestro buen testimonio en todo momento. Debemos desempeñar nuestro ministerio responsablemente, haciéndolo lo mejor que podamos, ya que no le servimos a ningún hombre en la tierra, sino que le servimos al Señor. También debemos valorar lo que Él nos ha dado, ya que nuestro llamamiento es especial y somos privilegiados al servirle al Señor. Finalmente, ya para terminar, hace media hora estoy diciendo que voy a terminar. Todo el mundo, voy a hacer un paréntesis, una frase muy popular. Todos quieren ser caciques, pero no quieren ser indios. Todo el mundo quiere dirigir. Todo el mundo quiere ser un líder. Todo el mundo quiere ser un jefe, una persona influyente, una persona poderosa. Todo el que quiere servir en un ministerio grande. Pero se nos olvida que ese no es el significado de siervo. Alexander en uno de sus sermones explicaba cuál era el significado de ser siervo. Ser esclavo. Servir con pasión. Servir con amor. Renunciando a nosotros mismos. Y a menudo el Señor probará nuestros corazones pidiéndonos que sirvamos de cierta manera que usted y yo no habíamos planeado ni esperado. De nosotros depende si queremos ser servidores, si deseamos servir o si deseamos que nos sirvan. Depende de nosotros. Muchas veces nos tocará servir limpiando pisos, arreglando sillas. Y usted dirá, esto no era lo que yo tenía en mente para servir, pero sí lo que Dios tenía en mente para que tú le sirvieras. Porque recordemos, amados hermanos, que vivimos para servir y servimos para vivir.